Iniciamos con nuestra serie de estudios bíblicos, Un futuro que nos alcanza, con el pastor Noé Miranda Hernández. Te damos la bienvenida. Familia, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según nos estás escuchando, es una gran bendición, pero gran bendición el poder estar con ustedes y hacer un análisis más de la palabra del Señor. Estamos en una serie importantísima de tiempos finales. Es una serie basada en mi libro Un futuro que nos alcanza, que por cierto te invito a leerlo, está muy interesante. Y estamos haciendo estas breves explicaciones sobre el libro. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema de mucha actualidad, un tema muy polémico. Y quiero que entremos con mucho cuidado debido a las grandes presiones del globalismo sobre el tema. Hoy vemos el tema o abordamos el tema sofisma perverso que redirecciona al nuevo orden mundial. Como dije, perfecto. Sofisma perverso que redirecciona al nuevo orden mundial. Wow. Entramos haciendo este comentario que las Naciones Unidas prevén que la población mundial crecerá de los 7.700 millones, de los que actualmente aproximadamente somos, a unos 9.700 millones para el año 2050. Este fuerte crecimiento va a generar un impacto en el tamaño, en la estructura y en la distribución poblacional que tendrá profundas repercusiones de los esfuerzos por lograr la agenda que ya está hecha para el año 2030. Es una agenda global. Existe una gran preocupación en los logros, las lagunas y carencias de la aplicación de este programa de acción que fue hecho en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, que por cierto esta conferencia, este programa, este proyecto se viene cocinando desde el año de 1994, quien por primera vez se abordó en la ciudad del Cairo. Estamos hablando del Cairo, Egipto. Así que no es algo nuevo, netamente no es algo nuevo, es algo ya de un buen tiempo hacia nosotros. Estamos hablando de aproximadamente unos 30 años, más o menos. Así que esta Agenda 2030 es un instrumento que las élites de poder han inventado, y entre todas las cosas que tienen por llevar efecto es precisamente el tema de hoy. Y el tema de hoy, esta ideología la está llevando con el fin de frenar el crecimiento poblacional. Y nos estamos refiriendo a la ideología de género. Y es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos autoritarios que desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y tienden a aplicarla exclusivamente a partir de la cultura. De modo de presentar al ser humano en sus términos sexuales como un sujeto culturalmente construido. Entonces, si ellos lo están considerando así, entonces para ellos será fácil volver a desconstruir. Y entonces la política atendería a la misión de desconstruir esa sexualidad, escuche, esa sexualidad que hoy culturalmente o tradicionalmente traemos por siglos de siglos. Entonces las élites del poder pretenden devolvernos una suerte de estado de página en blanco, una suerte de tabula rasa, a partir de la cual nosotros, a través de nuestras autopercepciones o autopercepción, podemos inscribir ontológicamente nuestra identidad. Escucha esto muy interesante, donde nuestra realidad pasa a ser un producto
de nuestra percepción. Escuche, tan interesantes. La ideología de género no tiene un sustento científico, porque descarta la sexualidad como biológica. La saca del contexto biológico del ser humano, con la que llegan a ser misma, que determina si es hombre o es mujer. Y se puede afirmar que para la ideología de género no existe una diferenciación entre hombre y mujer. Todo está en condición de los elementos culturales que rodean al ser humano. Fíjense ustedes toda la teoría que se ha ido formulando respecto a esto. Y dice, ellos comentan que tales elementos culturales definen su condición, definen su identidad sexual. Y por ende, para la ideología de género, la identidad sexual del sujeto depende del yo subjetivo, resumiendo su autopercepción. Qué tremendo, ¿no? Así que la autopercepción, dentro de una definición sencilla, es que el ser humano se puede autopercibir. Escuche, esto es muy importante. El ser humano se puede autopercibir. Esto es tan interesante que usted lo pueda entender. Escuche esto. Se pueda autopercibir según sus sentimientos, según sus ideas, no permitiendo que su condición biológica, escuche esto muy interesante, no permitiendo que su condición biológica influya de forma natural en tal percepción que se está adoptando. Por ejemplo, si un hombre adulto se autopercibe como mujer, como perro, mueble, es válido, ya que tal autopercepción no está supeditada a los elementos biológicos ni a los roles instituidos públicamente hablando. Así que la ideología de género se presenta como una rebelión contra la biología que ha sido constituida por el Eterno. Escucha, esto muy interesante. Pero la ideología de género no solo está en lucha o en conflicto directo con la biología, está en conflicto con la genética, la bioética, la embriología, entre otras disciplinas científicamente comprobadas, sino también la ideología de género está en lucha o en conflicto directo con los postulados bíblicos. Eso es lo más profundo aquí. Porque estos postulados bíblicos han regido la historia, han conformado la fe del mundo judeocristiano o del mundo occidental que nosotros ha tocado vivir. Te diría, pero es una ideología impuesta. Miren, esto viene de Dios. Y Dios no impone, simplemente Dios determina las bases de la moral, las bases científicas y las bases espirituales que deben regir al mundo en que vivimos. Así de fácil. Así que el principio de igualdad no tiene nada que ver con equidad de género. Porque a veces decimos, es que el principio de igualdad, no, nada tiene que ver el principio de igualdad con la equidad de género, sino con la igualdad del diseño divino. O sea, tanto el hombre como la mujer dentro de los principios divinos tiene derechos y tiene obligaciones. Por consiguiente, las obligaciones cumplidas llevan a tener derechos para ambos, según la Biblia. Dice la palabra de Dios. Y esta describe a Satanás como el príncipe de este mundo que ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Esto lo puede leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Esa ceguera espiritual es la misma que experimentan las feministas, que experimentan los ideólogos de género y que les roba el gozo que encontramos en nuestras diferencias.
siguiendo la idea del comentario anterior, la ideología de género se puede equiparar con una ideología satánica en toda su forma, ya que el diablo desde la creación del mundo ha estado presente, según el relato bíblico en Génesis capítulo 3, y ha llegado para distorsionar la obra divina de Dios, esa obra que Él hizo de forma maravillosa en la vida del ser humano. La ideología de género está distorsionando el gran relato bíblico de la creación humana, como un hombre, como una mujer, por supuesto, a tal grado que niegan la naturalidad humana del hombre y la naturalidad humana de la mujer, biológicamente hablando. Y divinamente hablando, por consiguiente, hoy en día son muchos los que creen que la distinción entre los sexos se limitan a la anatomía y que lo demás es el resultado de un simple condicionamiento cultural. Por esa teoría o esa hipótesis justifican sus deseos pecaminosos con los que viven actualmente. Si la ideología de género es un sustento científico, a falta de tal sustento es considerada ideología. Escuche esto, ideología, porque se construye a través del ideólogo o de los ideólogos que las manejan. Ojo, y confusamente en su redacción, además de tales ideas, a través de la óptica del científico, no pasa el examen de veracidad y aporte a la sociedad en que vivimos. Examinar la ideología de género a través de los principios y fundamentos bíblicos de la creación humana. La ideología de género no entra en ninguno de ellos, sino que es totalmente reprobada. Lo antes mencionado suena a ideas de conspiración, pero solo es una forma de distraer la atención de lo que estas supuestas ideas de conspiración y están provocando dentro de la población mundial. Ya hace muchos años se ha investigado sobre el tema de los organismos supranacionales. Estamos hablando de los organismos que están sobre las naciones, es decir, que tienen manipulación sobre las naciones del mundo. Estamos hablando de organismos globalistas, que son sus dirigentes, y entre los cuales podemos mencionar a los banqueros Rothschild, la familia Rockefeller, y el financista George Soros. No son los únicos, ni los más poderosos de estos grupos, pero sí los más visibles, los que más se pueden considerar, los que más se pueden ver sobre el tema. Estas élites globalistas se han encargado de manipular el mundo, manipular a sus ocupantes, a los habitantes del mundo, por medio de organismos supranacionales, organismos que gobiernan a las naciones o tienen influencia potencial sobre las naciones del mundo, como los organismos bancarios, las organizaciones filantrópicas, como la Fundación de las Sociedades Abiertas, la Fundación Clinton, la Organización de las Naciones Unidas, la misma ONU, el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos, porque hay muchos más, pero sus objetivos de este tipo de grupo de organismos que se perfilan en una sola ideología política supranacionales, escuchen, sus objetivos no son revelados al público, son secretos. Tenemos el Club de Bilderberg, y ese es uno de los muy influyente en la ideología política internacional, política globalista. Y para contextualizar lo antes mencionado sobre el Club de Bilderberg, podemos decir lo siguiente: se van agresivamente sobre estructuras básicas de la sociedad, como la familia. Uno de los proyectos es destruir los fundamentos de la familia constituida por Dios. En Europa han avanzado gigantescamente.
y van sobre las iglesias en el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia y el Asia. Escuche esto, hay gente infiltrada trabajando sobre esto, corrientes ideológicas trabajando sobre esto, algunos pastores, algunos grupos religiosos, sin saberlo, ya están adentro. Ese es el proyecto para el día de hoy. Así que van sobre la infancia, sobre el hecho de ser mujer, entre otras. El Club Bilderberg tiene la finalidad de imponer un nuevo orden mundial. Escuche, si usted no lo sabía, síguelo. Y a través de implementar guerras, implementar o generar crisis económicas en países del mundo, es la forma de presionar los grupos políticos o geopolíticos del mundo. La agenda globalista tiene 3 objetivos. Escuche esto, muy importante, ya vaya anotándolo por ahí. La agenda globalista tiene 3 objetivos. El primer objetivo es destruir las identidades nacionales, es decir, que se tiren barreras y que no haya países, y por consiguiente la autonomía de los países, que no puedan gobernarse por sí solos, que simplemente atiendan una agenda. Muchos países del mundo ya, México, las grandes presiones sobre ideología de género, aborto, movimientos feministas, tienen que ver con que los países tienen que seguir una agenda, a hacerlo. Y México, muchos países de América Latina o hispanohablantes, y también del Asia y de Europa. Ahora escuchen esto. El segundo punto de la agenda globalista es destruir la familia con políticas de género como el aborto y el matrimonio igualitario. Y el tercer objetivo de la agenda globalista es destruir la iglesia cristiana bíblica, no la iglesia cristiana evangélica, la iglesia cristiana bíblica. Estos son los 3 objetivos que tiene la agenda globalista, pero es para allá. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana está haciendo una presión sobre todo este mundo en el mundo. Y hoy uno de los sacados, la gente lo está entendiendo, es la posición actual del presidente número 45 de Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Un presidente con cierta tendencia de ideología sobre la fe cristiana, que abraza principios cristianos, y esto ha hecho un retroceso en la agenda. Tiene por el momento muy preocupado a todo este grupo globalista. Él sale el grupo globalista, él sabe cuál es el proyecto, él sabe cuál es la agenda, y está dando a los cristianos de Estados Unidos en el mundo, pongan las, levanten. ¿De quién va a poder con el mundo? Nosotros solos no, pero con Dios sí podemos. Al menos la Biblia dice que el hombre de pecado, hablando del anticristo, hablando del gobernante mundial, el gobernante global, no aparecerá hasta que se ha quitado de en medio el que ahora impide. Y hay 2 probables: la iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia, como quieran. Y mientras estos estén empoderados en la tierra, es probable que eso se aplace. Y eso lo saben los políticos, lo sabe el presidente Trump, lo sabe la iglesia. La pregunta es, ¿y usted lo sabe? Actualmente los medios oficiales de información, ya sean programas de noticias, espectáculos, entretenimientos, bien sean científicos, por medio de la televisión abierta o las plataformas como Amazon, Claro, Video, destinados a promover la ideología de género, porque los ideólogos de la ideología de género han aprendido de la historia humana y son conscientes de que la mejor forma de dominar al ser humano es por las ideas, por su pensamiento. Así que el mal llamado matrimonio igualitario es una unión civil
que ya está en la mayor parte de los países del mundo que han sido presionados por esta agenda, que sea normalizado por la sociedad actual, dentro de las leyes y dentro de los códigos civiles. Básicamente, países de, gracias a los mecanismos de la Agenda 2030, representado en la ideología de género, por ejemplo, en los estados, el mal llamado patrimonio igualitario, y supuestamente reconocen la ideología de género y las leyes para validar estas uniones entre personas del mismo sexo. Siguen avanzando a pasos agigantados, sin embargo hay gigantes que derrotar. Hay gigantes que derrotar. Él lo sabe, yo lo sé. Mientras se están dando casos terribles, hombres que dicen que son mujeres compitiendo en olimpiadas con mujeres, hombres que dicen que están entrando a baños de mujeres autorizados. Ciudad de México, nos vamos lejos. Es terrible. Porque van vestidos, porque dicen que son mujeres y las leyes lo están permitiendo. O sea, es algo terrible, es una confusión en el mundo. La iglesia evangélica en su gran mayoría en el mundo no ha detectado el grave peligro que representa el que esto siga avanzando, lo de la ideología de género en nuestra sociedad, y por ende en la iglesia desde hace años la agenda globalista a través de la ideología de género, que la tienen a mira, es una gran confusión. Esta ideología de género ha mantenido una lucha frontal contra de los evangélicos, porque los grupos evangélicos representan un freno muy fuerte. Ya se lo había comentado. Por esa causa no hay una consolidación de la ideología de género en el mundo. Pero ¿cómo? Sí, eso es correcto, es cierto. Y especialmente en Latinoamérica. Al día de hoy es un encontronazo el que podemos analizar sobre este tema con el presidente Donald Trump. Él dijo, en este país solamente hay hombre y mujer, no más. Y creo que le está mandando un mensaje a muchos países del mundo. El único problema es que el cierto poderío financiero, económico, para sobrevivir como un país que piensa aisladamente de la agenda globalista, los demás países no lo tienen. Habría graves problemas. Bien, entramos a una historia bíblica. Sodoma y Gomorra es el nombre de dos ciudades vecinas en la época del patriarca Abraham, cuya historia relatada en el libro del Génesis. De acuerdo al relato bíblico, estas ciudades fueron calcinadas como castigo divino por la gravedad de sus pecados. Esto es uno de los pasajes más polémicos en la Biblia. La historia de Sodoma y Gomorra suele ser usada como recordatorio para prevenir consecuencias que acarrea obediencia a la ley de Dios. Por supuesto, Dios es un juez santo, es justo, implacable. Es claro entender que Dios es amor, pero escuchen, es claro entender que la justicia de Dios está a la frontera del amor. Así, de la historia de Sodoma y Gomorra proviene la expresión sodomita, que originalmente se refería al gentilicio de los habitantes de Sodoma. Sin embargo, el término sodomita se ha utilizado a través de los siglos y se refiere a una vida fuera del contexto heterosexual. El término también ha sido utilizado para referir a personas que practican actos de perversión. El uso dependerá del contexto biológico y de su interpretación aplicada, pero en cualquiera de los casos se funda en el pasaje de esta triste historia que encontramos en el libro del Génesis. Abraham recibe la noticia del Eterno sobre su plan para exterminar a Sodoma y Gomorra, que por comentarios de investigadores muy antiguos se cree que eran ciudades conurbadas. Abraham intercede por los justos de la ciudad y pide misericordia en su nombre, pues allí se encuentra Lot y su familia.
el Eterno se compromete a ser piadoso siempre que encuentre al menos 10 hombres justos en un descenso progresivo en que se va Abraham 50, 40, 30, 20, 10. No los hay, porque de manera inicial Abraham sabía que no tenía la cantidad que había comentado, que había referido como justo en la ciudad. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 18, versículo 17, versículo 20, versículo 24 al 33. Si el Eterno envía 2 ángeles como visitantes, como precursores del proyecto para Sodoma y Gomorra, se presentan como seres celestiales ante Lot, quien los hospeda, y tan pronto como los sodomitas, los habitantes de la ciudad entera, se agolpan a las puertas de la casa de Lot, exigiéndole a Lot que les entregue a los ángeles para abusar sexualmente de ellos. Con el propósito de disuadirlos, Lot les ofrece a sus hijas en lugar de los hombres, que eran ángeles. Pero ellos no accedieron. Léalo usted. Génesis 19, versículo 4 al 11. Ahí puede encontrarlo. Los 2 ángeles comprenden que no hay ningún hombre justo entre ellos y deciden ejecutar el plan previsto por el Eterno, no sin antes permitir la huida de Lot y de su familia a un poblado cercano. Finalmente, sobre Sodoma y Gomorra cae una lluvia de azufre, fuego que calcina ambas ciudades. Hasta los cimientos fueron quemados. En el camino, la mujer de Lot voltea hacia atrás y queda transformada en estatua de sal. Eso lo puede ver en Génesis capítulo 19, versículo 12 hasta el versículo 29. Eso de que la mujer queda convertida en estatua de sal tiene una enseñanza muy profunda. No es el tema de hoy, pero el hecho de estar observando lo que se queda, donde está su corazón estaba en un lugar pervertido, en un lugar que no era permanente. Y eso tiene una enseñanza para ti, para mí. Poner el corazón sobre este mundo, que esto se va a quedar y esto será destruido. En realidad, el tesoro verdadero que tenemos que hacer es en el cielo, en la otra dimensión de la vida. Las interpretaciones sobre este pasaje suelen ser bastante polémicas actualmente, porque definitivamente este pasaje condena la homosexualidad. Al denunciarla como pecado, la está condenando. Para algunos teólogos que apoyan este movimiento, dicen que el pecado de los sodomitas no es la homosexualidad, sino la violencia, la falta de empatía, la desobediencia, la soberbia. Y para sostener esta hipótesis de esta teología, ellos sostienen esta interpretación y se basan en otras alusiones a los sodomitas incluidos en otros libros de la Biblia. Sin embargo, queda muy claro que el problema era apoderarse de los varones visitantes, y se confirma al ver el rechazo de la oferta de Lot, al proponerle darle sus hijas, que eran vírgenes, por cierto. Y ahora, la pregunta en el aire para ti y para mí sería: ¿por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Lo más honesto a nivel intelectual, a nivel moral. Escuche esto. La interpretación bíblica, ¿cuál es? Y la respuesta es: Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la inmoralidad sexual. Pero si hacemos esta misma pregunta a teólogos modernos que apoyan este movimiento LGBT, la respuesta que darán será marcadamente diferente. Que hay una teología para amparar eso. Y las 3 respuestas más citadas dentro del campo homosexual son: fueron destruidos porque no cuidaban a los pobres, y fueron destruidos porque querían violar en grupo, y fueron destruidos porque no eran hospitalarios. ¿Qué les parece la hipótesis humanista? Empecemos pues con la primera hipótesis y vamos a analizar esta teología llamada teología Kerr. La primera afirmación de la teología Kerr, vamos a la primera: fueron destruidos porque no cuidaban a los pobres. Es la primera razón propuesta por la teología Kerr. Y es que los sodomitas fueron destruidos porque no cuidaban a los pobres
Aquí apelan a los escritos del profeta Ezequiel, donde aplica la razón por la que Sodoma fue destruida. Ezequiel 16:49 dice: vivo yo, dice el Señor, que Sodoma y tu hermana, se refiere a Gomorra, y sus hijos no han hecho como hiciste tú y tus hijos. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellos y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Eso lo puede leer en Ezequiel 16:49. Esa es la primera hipótesis de la teología queer. Bíblicamente hablando, es cierto que el Eterno dice que destruyó la ciudad de Sodoma por no cuidar a los pobres, entre unas cuantas cosas más. No obstante, es importante seguir leyendo hasta el siguiente versículo para captar toda la verdad. Es precisamente este versículo que no se cita muy a menudo en la reflexión teológica que justifica este movimiento. Y veamos lo que dice el versículo. Dice: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, los quité. Puede leer Ezequiel 16:50. El término más importante del versículo 50 es abominación. Hicieron abominación delante de mí. Escuche esto. Y lo más interesante es: y cuando lo vi, les quité. Interesantemente, Ezequiel emplea el sustantivo hebreo en el que el singular toevá, escuche, toevá es una expresión hebraica que quiere decir abominación, y traducida a nuestro lenguaje actual quiere decir homosexualidad, y no su forma plural de abominaciones. Habla en lo singular. Toevá, abominación. No son abominaciones, abominación. Y se traduce homosexualidad. Así que se traduce en forma plural. Abominaciones se traduciría muchos pecados, porque no se puede traducir ni decirse homosexualidades. Es bien probable que el profeta saque el término del libro de Levítico. Este libro de Levítico lo menciona también, y el cual emplea la palabra toevá 6 veces en Levítico, y se usa 4 veces en plural y 2 veces en singular. 2 veces en los textos en singular lo emplean y se refieren exclusivamente al pecado de la homosexualidad. Pueden leerlo: Levíticos 18:22 y Levíticos 20:3. Ezequiel entonces hace una conexión lingüística entre la enseñanza de la ley de Moisés y la maldad sexual cometida por los sodomitas. Fue tal abominación la que impulsó Dios a quitar a Sodoma de sobre la faz de la tierra, y a quitar a Sodoma y a Gomorra. El libro de Levítico explica que los cananeos fueron castigados por el Señor debido a semejante libertinaje sexual. Después de advertir a los hebreos sobre la importancia de la ética sexual, Dios le dice esta palabra poderosa en Levíticos 18, 26, 27 y 28. Vean lo que está diciendo, que se lo ponemos en la pantalla. No hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que muere entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Vean Levíticos 18, 26, 27 y 28. Más claro no podría ser. Dios lo juzgó por sus desviaciones sexuales, de la misma forma que lo hizo con los sodomitas. No fue en realidad por su falta de interés por los pobres, como dijera la teoría queer. Así que vamos a la segunda afirmación de la teología queer. Fueron destruidos porque querían violar en grupo. Miren, esta es la segunda razón ofrecida por la teología queer que apoya este movimiento.
Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque querían violar en grupo. ¿Cómo ven esta justificación? Ahora bien, esta razón no es tan fuerte como la primera porque no se menciona en la Biblia. Es algo que este movimiento ha inventado. Evidentemente Dios está en contra de la violación en grupo, pero esto no significa que Dios esté de acuerdo con esta actividad sexual. Dios quiso eliminar las ciudades por su maldad. Una maldad continua, una maldad permanente, no por un solo acto de violación. Podemos leer Génesis capítulo 18, versículo 20 y segunda de Pedro 2.8. Génesis 19 forma parte del primer libro de la Biblia y por lo tanto es imposible entender que el capítulo 19, sin conocer el mensaje del resto del libro, los primeros dos capítulos de Génesis explican que en el principio Dios había creado un varón y a una mujer conforme a su imagen y conforme a su semejanza de Dios. El matrimonio es un reflejo de la belleza del eterno del universo. Además, el Señor decretó que la primera pareja debería procrearse. Una pareja del mismo sexo no representa el plan perfecto de Dios. No puede cumplir con su mandato de reproducir. Cuando el autor de Génesis 19 describe el pecado de Sodoma y de Gomorra, debemos quedar entendido que de antaño se ha establecido que la heterosexualidad es un don de Dios en los primeros dos capítulos del libro del Génesis. Así que cualquier otra expresión sexual es una desviación de su diseño original. Escuche esto. Así que es cierto que este mal de violar individual o grupal está equivocado, es una forma no correcta. Sin embargo, el mensaje del Génesis es que la sexualidad es para un hombre y una mujer, bajo la bendición de Dios, por supuesto, del matrimonio. Los hombres de Sodoma y de Gomorra querían violar a dos hombres. Ellos dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19:5. Ahora, no creo que haga falta explicar para poder entender qué está pasando. Lot identificó este hecho como un gran mal. Lo dijo, Génesis 19:5. Dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Escuche, léalo, Génesis 19:5. Es algo tan tremendo. Se refiere al pecado de la homosexualidad, porque enseguida les ofreció a sus dos hijas, no a sus yernos, a sus hijas. Hasta los sodomitas sabían que la actividad homosexual fue una perversión terrible, porque ellos respondieron en Génesis capítulo 19, versículo 9, estas palabras dijeron: ahora te haremos más mal que a ellos. Escuchen, querían violar a Lot también. Su pecado fue tan depravado que los ángeles lo castigaron con ceguera. La pregunta es: ¿cómo Lot había consentido vivir con ellos y entre ellos? Y eso es lo mismo que está pasando al día de hoy. Es para nosotros tan normal vivir con ellos y entre ellos. Esta segunda respuesta carece de peso, porque no toma en cuenta la naturaleza incesante y perpetua del pecado de Sodoma y Gomorra. Dios no lo juzgó por un acto aislado, sino por un estilo de vida totalmente entregado al vicio. Y vamos a la tercera afirmación de la teología Kerr. La última objeción que hacen los defensores del movimiento LGBT dentro de la teología Kerr es que fueron destruidos porque no eran hospitalarios. La tercera razón, y tal vez la interpretación más popular formulada por la teología Kerr, es que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque no fueron hospitalarios. La primera visita parece, a la primera visita de este capítulo, observar este capítulo, parece una propuesta lógica. El problema es que nada tiene que ver con el relato bíblico. Génesis 13:13. La Biblia dice:
los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y de nuevo, Génesis 18:20 dice enfáticamente, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado a extremo. Y el Señor dice, descenderé ahora. Así que el texto bíblico está hablando de una especie de pecado más allá de lo común y corriente. Importantes preguntas serían, ¿en verdad la falta de hospitalidad sería una señal de que su pecado se habría agravado en extremo? ¿Te parece increíble y viable? ¿Acaso no sería la violación en grupo un pecado muchísimo más ofensivo? La pregunta para ti y para mí es, ¿condena a Dios la falta de hospitalidad en términos de vida o de muerte? Así que cuando Lot estuvo a punto de entregar a sus 2 hijas y a los hombres de Sodoma y Gomorra, no lo hizo con el fin de que los varones aprendiesen a ser más hospitalarios. Y si pensamos un poco, los ángeles ya tenían una casa donde pasar la noche, la casa de Lot. Por lo tanto, no necesitaban ya depender de la hospitalidad de nadie. Ninguno de la ciudad debía de preocuparse por ellos. Ya estaban en la casa de Lot, estaban hospedados allí. El juicio de algunos pensadores dicen muy atinadamente, ¿acaso los ángeles estaban necesitando hospedaje? Otro dato de interés es que los teólogos pro teología Kerr se olvidan de que Dios destruyó a Gomorra y a Sodoma y otras ciudades vecinas. Algunos, como Judas 7, dice que había otras ciudades más involucradas, y es probable. La pregunta aquí es, ¿dónde leemos que los habitantes de estas ciudades fueron inhospitalarios? Así que la teoría de que Dios destruyó las ciudades por no ser hospitalarias es una respuesta bien rebuscada. ¿No te parece? La teología que no puede funcionar aquí. Independientemente de lo que creemos, la buena noticia es que hay 2 textos en el Nuevo Testamento que explican claramente la razón por la que Dios las destruyó. El apóstol Pedro hace mención de su impiedad y su nefanda conducta, muchos hechos inicuos. Leámoslo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 10. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, y también en inmundicia, y desprecian el señorío de Dios. El apóstol Judas es uno más, y se explica, es más explícito aquí. Judas 1:7 está diciendo, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno, el castigo del fuego eterno. Así que a lo largo de toda la Biblia hay términos sodomitas que llegan a ser sinónimo de homosexual. El catedrático bíblico Body Bauchin afirmó, el pecado de Sodoma fue la sodomía. Muchos otros textos bíblicos que no aprueban un estilo de vida gay. Dios se opuso a la actividad homosexual en los días bíblicos y sigue oponiéndose al día de hoy. En conclusión, con respecto a las 3 propuestas de la teología contemporánea, no tiene fundamentos bíblicos, no hay fundamentos bíblicos. Con respecto a la referencia que hace Jesús con la destrucción de Sodoma y Gomorra, marca un ícono judicial como los días de Noé. Ya no con agua, sino con fuego y azufre. Es otro texto como en los días de Lot. Así que es interesante que sea de Sodoma donde surja el término sodomía. Estilo de vida aceptable para esos ciudadanos, pero inaceptable para Dios. Sin embargo, cuando Jesús hace referencia a este suceso, más bien enfatiza que a pesar de la inmoralidad, ellos vivían sin pesar, sin culpa, en total normalidad. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, cantaban, edificaban. Hasta el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Lucas 17:28 y versículo 29. Así que el movimiento LGBT quiere remediar este estilo de vida de la historia bíblica,
la historia que ya hemos comentado, totalmente desviada de la voluntad de Dios, que seguramente está llegando a la presencia de Dios como una gran demanda de justicia divina. Tal como en los días antiguos, hoy entendemos la razón por la que Jesús muy responsablemente soltó su palabra profética cuando dijo que llegarían días como los de Sodoma y Gomorra, mencionando al justo Lot, porque en realidad es lo que sucede hoy, una sociedad depravada, desviada de los principios divinos, de la moral, que está presionando a los creyentes del mundo. Hay una presión contra los creyentes organizados, que pugnan, que presionan a los grupos legislativos para frenar las embestidas de esta ideología que provoca un caos en el país, en toda la sociedad, en el estilo de vida. En el país, 10 años después, esta ley federal volvió a ser modificada para prohibir la incitación al odio, la violencia. Específicamente el artículo 1 de nuestra Constitución incluye las preferencias sexuales como uno de los motivos prohibidos. Y fue hasta el año 2011 que la discriminación basada en las preferencias sexuales se prohibió en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que también está prohibido en las diferentes constituciones de muchos estados del país, de nuestro México. Es decir, se está avanzando con pasos agigantados sobre el tema. Al final, nos guste o no, esta tendencia va a ir aumentando poco a poco. Y el resto de las naciones del mundo, de las naciones que nos rodean, van a adoptar esta misma medida. El origen del matrimonio homosexual no es distinto al de otros comportamientos del ser humano, que nacen en la rebeldía del ser humano. Y al final, estas conductas inadecuadas y pecadoras terminan por convertirse en algo normal, cuando la verdad es incorrecta. Para los estudiosos del tema, el mundo y sus diversas corrientes se están moviendo en la ola de la unificación global. Además de la proclamación mundial de la libertad de derechos y de pensamiento, misma cosa que equivale a promover el libertinaje o la liberación, que en esencia es una corriente contraria a Dios, en la esencia del globalismo en su máxima expresión, y se manifestará al mundo en plenitud en la pronta aparición del anticristo. El personaje muy debatido, muy estudiado, una figura que va a encarnar al espíritu rebelde del globalismo atroz y salvaje, que tarde o temprano aparecerá en la escena mundial. Tiene el matrimonio homosexual y el anticristo. La pregunta al aire para ti, para ti. En primer lugar, el anticristo será la manifestación humana del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice que él será la personificación de Satanás, arremedando la encarnación de Cristo Jesús. Su conducta será la de un hombre pecador en extremo, aunque al principio se presentará como un hombre justo y bueno, un falso Cristo. Y entonces, durante su gobierno, la homosexualidad, la fornicación, el consumo libre de drogas y otras prácticas serán permitidas. Muchos estudiosos del anticristo será homosexual. Escuche lo que le estoy diciendo. Para muchos estudiosos del anticristo será homosexual. Él manifestará una conducta contraria a Dios en todo sentido. Y si quiere ser contrario a Dios, no podrá ser un heterosexual, ya que ese fue el tipo de relación sexual que Dios estableció desde el principio con Adán y Eva. Entonces, él, como un máximo pecador, va a promover una libertad sexual y el matrimonio entre mismas parejas del mismo sexo. Será algo normal de todo el mundo para ese momento histórico. Y esta conducta hoy es normal entre grandes políticos ya, entre grandes actores, famosos, deportistas, empresarios, acaudalados, entre otros que han manifestado abiertamente su preferencia sexual. Así que, acto muy bien recibido por la humanidad de hoy, que podemos ver que están complacidos con este tipo de hechos. Así que, como podemos analizar,
El ser humano se jacta de ser libre y de respetar la libertad de derechos, sin importar que su búsqueda de libertad sea contraria a la indicación o a las normas establecidas por Dios y establecidas en sus mandamientos. El planteamiento de la inclinación sexual del anticristo se basa en el análisis de Daniel capítulo 11, versículo 37. Anótelo por ahí, por favor, para que lo investiguen. Daniel 11, 37. Dice así: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de la mujer. No, ni respetará Dios alguno. Escuche ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Muchos estudiosos, entre ellos Quitín Silva Bermúdez, profesor honoris causa de teología en 1994 y doctor honoris causa de humanidades en 1998, y la Universidad Latina de California le otorgó un doctorado honoris causa en divinidad en el año 2001. Este científico investigó sobre el tema y manifiesta que este rey del que habla el profeta Daniel es un simbolismo del futuro anticristo, ya que su descripción encaja perfectamente en la descripción y personalidad que tendrá el anticristo. El texto dice que el rey que habría de venir del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Escuche esto, ni del amor de las mujeres. Si usted como hombre no hace caso del amor de las mujeres, es porque no está interesado en ellas. Ahora, muchos dirán que en alguna etapa de su vida, por motivos laborales, personales, profesionales, un hombre puede que no le interesen las mujeres. Pero en este caso se trata de una representación, una presentación de la personalidad general de este mandatario, de este dignatario. Y Daniel manifiesta claramente que es un gobernante, no estará interesado en amar a la mujer. Analizando el tipo de persona que será el anticristo, su conducta irá en contra de Dios. En el 11:37, lean. Y si Dios estableció que el hombre se unirá a la mujer, por supuesto que éste dirá que no. Y si Dios también estableció un matrimonio entre un hombre y una mujer, lo más lógico es que su rebeldía hacia Dios. El anticristo no se casará o mantendrá relación sentimental con un par igual. Será con un par igual. Es decir, no será con una mujer, será con un hombre. Una mujer no podría ser, ya que no le gustarán las mujeres. Lea el texto bíblico. Ahí está, Daniel 11:37. Así que el anticristo no solo será un homosexual, sino que para promover su falso amor, se va a presentar como el verdadero Mesías. Se va a presentar al mundo y presentará la libertad sexual como una bandera de su amor y su libertad. Y el máximo ejemplo será mostrado cuando Él se presente como tal, como el ejemplo de que Dios acepta todo. Y esta filosofía no está lejos de la realidad, ya que en muchas iglesias hoy en día se predican doctrinas cerradas. La versión "tu salvación no se perderá" es el libertinaje que se predica que el Dios de amor y de perdón todo permite, entre otras cosas, por supuesto. Así que el anticristo, además de ser el máximo líder político, también será el máximo líder espiritual y religioso. Para ampliar este punto podemos leer Apocalipsis capítulo 13. Por tal motivo, todo lo que establezca será considerado una nueva doctrina, un mandamiento a seguir. Su nueva religión enseñará un nuevo amor, donde todo se permitirá, todo se perdonará y todo será bueno. Esto con el objetivo de que la humanidad en masa cheque contrario. Hay un escatólogo llamado Víctor Asael Sangur. En una de sus obras, él comentó lo siguiente: el matrimonio entre personas del mismo sexo no es más que una tendencia que irá en aumento. Y cuando el anticristo gobierne sobre la tierra, será una ley mundial. Nos vemos en el próximo programa. Mismo sitio de la internet, mismo día, misma hora. Y también te invito a escuchar esta interesante canción que viene
seguramente va a bendecir tu vida, sin duda alguna. Bendiciones para todos. Saludos. Humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, ten misericordia. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Señor, porque tu palabra dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh Señor, ten misericordia. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha
Hombre de la noche oscura, mi alma busca su paz y ternura. Las promesas que no se han cumplido son faros que guían lo perdido. Dios, yo confío en tu verdad. Mi esperanza está en tu lealtad. Hay un futuro que nos alcanza. En tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Aunque el tiempo pase y me cueste, hay un eco en mi pecho que no me reste. El Rey Jesús se acerca a mí. Este viaje es un canto por seguir. Todo lo efímero aprenderá a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. Y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Todo lo efímero aprenderá a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. Y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Caminando juntos en esta verdad. Con fe nos alcanzará la eternidad. El libro Un futuro que nos alcanza está a tu disposición. El obtenerlo, usted estará apoyando este ministerio. Muchas gracias por ser parte de esta visión.